Pasar a la palabra. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 11. Yo me subí acá arriba diciéndole al hermano Waldo y la primera estrofa de esta canción tan bonita. La primera estrofa dice: Jesús es el río de vida que fluye del trono de Dios. Y ese río de vida es el que está en este lugar. Jesucristo está en este lugar y quiere fluir. Jesucristo ha venido a darnos vida. ¿Usted dice amén? Dígale al que está a su lado: Jesucristo ha venido a darnos vida. Eso. Ahora agréguele, no solo vida, sino vida en abundancia. Abundante vida, mucha vida. A eso ha venido Jesús. ¿A qué ha venido Jesús? A darnos mucha vida. Diga mucha vida. Eso, no es poquito, es mucha vida. Nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú nos has escogido. Gracias porque en nosotros no había ningún mérito. Todo ha sido por tu gracia, por tu llamado. Antes de que nosotros te amásemos, tú ya nos habías amado, Señor. Gracias por morir por nosotros. Te honramos, Señor. Señor, que esta palabra que vamos a compartir pueda hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. No solo como información, sino que pueda traer revelación tuya, Señor. Necesitamos tu vida en nosotros, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo y hemos estado escuchando de parte del pastor Adolfo cuán importante es que nos discipulemos. Cuán necesario es que nos discipulemos. Porque esto es un mandato de Dios, esto es lo que Dios anhela, esto es lo que Dios ha pensado. Para esto Dios dijo: id y haced discípulos. Esto es lo que trae a nuestra vida crecimiento. Cuando nosotros como personas simplemente venimos a reuniones, es muy difícil que en nosotros pueda haber crecimiento sostenido en las cosas que Dios quiere ir formando y forjando en nosotros. Por eso necesitamos ser parte de algún grupo de discipulado, necesitamos ser parte de algún grupo en casa. ¿Para qué? Para que Dios pueda formarnos, formar nuestras vidas. ¿Usted dice amén? A eso Jesucristo vino. Jesucristo vino a enseñarnos a vivir. Diga: a enseñar a vivir. A eso vino Jesucristo. Dígale al que está al lado suyo: Jesucristo te vino a enseñar a vivir, hermano. A eso vino a enseñarnos a vivir. Pero ¿cómo vamos a aprender a vivir si solamente venimos y escuchamos una vez a la semana? Es muy difícil. Por eso usted y yo necesitamos ser forjados, formados en un grupo de discipulados. Necesitamos que Dios obre en nosotros, que podamos rendir cuenta, que podamos someternos a alguien, que algún hermano mayor nos pueda decir lo que el consejo de Dios, lo que Dios ha dicho para nosotros y para nuestras vidas. En Mateo capítulo 11 dice del versículo 25, dice: en aquel tiempo Jesús dijo, esta es una oración de Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí,
Pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando compartió con el pueblo y con la gente, Jesús podía ver en las personas a gente cansada, a gente agobiada, a gente que estaba turbada, que sufría, que vivía con peso. Y hoy nosotros podemos ver lo mismo, podemos ver a nuestros vecinos, podemos ver en la sociedad que hay mucha gente que está cansada, mucha gente que está agobiada, mucha gente que no sabe qué hacer. Y de repente escuchamos, porque aún nosotros escuchamos, que se dice que Jesucristo es la solución, que venir a Cristo significa que Él va a llevar nuestras cargas. Pero ocurre que a veces venimos a la iglesia y hay personas que vienen a la iglesia, vienen a la congregación, vienen al culto, pero siguen cansadas, siguen agobiadas, siguen con peso, porque en sus vidas piensan que solo con venir, con tener una religión, con venir a una reunión, su carga y su peso se les va a ir, pero siguen cansadas. Hoy día, más que nunca, necesitamos aprender a vivir. Necesitamos que se nos enseñe el consejo de Dios para cómo vivir. Por eso necesitamos que nuestras vidas sean formadas. Por eso necesitamos, hermanos, ser discipulados. Para que en nuestra vida se nos aconseje y se nos diga y se nos dirija cómo vivir. Porque vemos por muchos lados que hay mucha gente que cree en Jesús, que sí dice yo tengo fe, pero no sabe vivir. Hoy día también vemos, por ejemplo, que se estudia, que hay carrera para todo. Usted estudia, no sé, la carrera que se le ocurra y alguien dice, vamos a inventar esta carrera. Pero sabe, en ningún lugar se estudia para vivir. En ningún lugar se le enseña a uno cómo debe vivir. Dios, cuando pensó en dar el consejo, cuando Dios dijo, yo quiero tener una gran familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesucristo, Jesucristo pensó primeramente en la responsabilidad que nosotros como padres teníamos que tener frente a nuestros hijos. La primera responsabilidad de enseñar a vivir a las personas tenían que ser sus padres, el núcleo familiar, papá y mamá. Ese fue el modelo que Dios quiso. Primeramente, que papá y mamá discipulara, enseñara, formara y enseñara a vivir a cada hijo. Por eso aún nosotros decimos que los primeros discípulos que tenemos, ¿quiénes son? Los que tienen hijos son sus hijos. Los primeros maestros que tienen los jóvenes, ¿quiénes tienen que ser? Sus padres. Así que dígale al que está a su lado, si es que tiene hijos, dígale, hermano, tu primer discípulo son tus hijos. Es eso. Nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Dios pensó que para enseñar a vivir esta responsabilidad se la dio a los padres. Pero esto no es un misterio, que hay crisis dentro de la familia. Hay una crisis familiar donde muchos padres piensan que son buenos padres porque dan comida, porque dan ropa, porque dan dinero para ir al colegio o a la universidad, porque dan salud. Se piensa que eso es ser buen padre. Hay muchos padres que dicen, pero tú educas a los hijos. Claro que los educo,
Por eso los envió al colegio, por eso los envió a la universidad, para educarlos, dicen. Pero ¿sabe? Dios nunca pensó en esa educación. La mejor educación que Dios pensó es en esa donde yo como papá, tú como papá o como mamá, enseñas a tus hijos a vivir, a forjarse la vida, a amar al Señor, a ser una persona responsable, honesta, de verdad, ser genuina en todos los caminos. Eso es lo que Dios pensó. Por eso Dios pensó en la familia, que la familia forjara y tuviera la responsabilidad de enseñar a vivir a los hijos. Pero ¿sabe? En esta responsabilidad y por lo general en la familia hemos fallado. Muchos de nosotros hemos crecido en familias donde no se nos enseñó a vivir. Y ahora Dios dice, bueno, he dado entonces la responsabilidad segunda, porque la primaria es la familia, la responsabilidad segunda es a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad secundaria de enseñar a vivir. Y por eso los segundos discípulos, los terceros discípulos somos entre nosotros mismos y son los hermanos y son las personas que van llegando. Por eso cada persona que se va integrando tiene que irse integrando a un grupo familiar, a una iglesia en casa, a un grupo de discipulado. ¿Para qué? Para que sea parte de este mover, de esta enseñanza que Dios nos ha dicho, de que podamos aprender a vivir como Jesús quiere. Puede ser que en nuestra familia no nos enseñaron, puede ser que en nuestra familia no nos enseñaron a ser veraces, a ser trabajadores, a ser honrados, a decir la verdad. Pero ahora está la iglesia. Por eso somos parte, miembros unos de otros, porque nos necesitamos aprender, que alguien nos enseñe cómo debemos vivir. Porque hermanos, ¿dónde vamos a aprender? ¿Dónde vamos a aprender a ser maridos como Dios quiere? ¿Dónde vamos a aprender a ser esposas? O sea, las mujeres, no yo. Las esposas a ser esposas. ¿Dónde vamos a aprender a ser padres? ¿Dónde vamos a aprender a ser hijos como Dios quiere? ¿En el colegio? ¿En la universidad? No. Por eso necesitamos esto. Y es verdad que a veces dentro de las congregaciones tradicionales es muy difícil que se hable de sexo, que se hable del dinero, porque se piensa que eso no es tan espiritual. Pero en realidad esas fueron las enseñanzas de Jesús. Esas fueron las enseñanzas que Jesucristo impartió. Por eso Jesucristo dijo, id y haced discípulos. A ver, repita conmigo. Id y haced discípulos. Dígale al que está al lado suyo. Id y haced discípulos. Al que está atrás. Id y haced discípulos. Este es un mandato de Dios. Jesucristo dijo que hiciéramos discípulos. Y dice enseñándoles a que guarden todas las cosas, ¿cierto? Mateo 28, del 18 al 20, dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos enseñó o nos instó a ser discípulos. Esto es lo que Él quiere. Por eso cuando vemos, por ejemplo, cuando vemos Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, nosotros podemos ver enseñanzas de Jesús. Pero no son enseñanzas sobre
sobre una fe media mística, sobre una fe que es por los cielos. La enseñanza que vemos es una enseñanza práctica, es una enseñanza de vida. En estos capítulos encontramos enseñanzas sobre el enojo. ¿Cómo tratar el enojo? ¿Qué pasa si te enojas? ¿Cómo tienes que hacerlo si te enojas? ¿Cuántos se enojan acá? Eso es como parte de la vida, el enojo, ¿cierto? Pero Jesucristo tiene enseñanzas sobre el enojo. Quiere que aprendamos a tratar el enojo. El enojo a veces nos puede llevar a lugares, wow, tremendos, ¿cierto? A algunos el enojo lo ha llevado a la cárcel. A algunos el enojo los ha llevado a perder su familia. A algunos el enojo lo ha llevado a la muerte. Es así de bárbaro el enojo. ¿Sí o no? Es un enemigo el enojo. ¿Cierto? Y por eso Jesucristo nos ha enseñado y nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos controlar y cómo debemos actuar frente al enojo. En estos capítulos también se nos enseña que adulterio no es solo acostarse con la mujer del prójimo, sino que mirarla ya es adulterio. Nos enseña que debemos cuidar nuestra mirada, que debemos cuidar de no codiciar. De no codiciar es nuestra vida. Jesucristo también nos enseña en estos capítulos que el casamiento es para toda la vida. Que uno se casa para toda la vida. Y por eso enseñamos que la segunda decisión más importante en la vida es ¿con quién me voy a casar? Y por eso les decimos y enseñamos a los jóvenes que esta no es una decisión que se tiene que tomar apresurada, que no es una decisión que se toma solo con las emociones, sino porque esto es para toda la vida. ¿Qué dice Jesús? El casamiento es para toda la vida. Dígale al que está atrás suyo, el casamiento, hermano, es para toda la vida. A esto Jesús nos enseña. Nos enseña que entendamos que cuando nos casamos es para toda la vida. También Jesucristo nos enseña de nuestro hablar. Jesucristo dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Cierto? No esas cosas medias raras que sí, que tal vez. Muchos de nosotros nos metemos en problemas cuando no somos claritos, que somos ambiguos para responder, somos ambiguos para, como no queremos, pero decimos sí. Nos sentimos presionados y decimos sí. Préstame $1,000,000, decimos sí. ¿Quién dice sí? Nadie levanta la mano. No, pero por eso Jesucristo nos enseña que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que podamos cumplir nuestras palabras, que podamos cumplir lo que decimos, que lo que hablamos sea respaldado realmente con nuestra actitud. Jesucristo también nos enseña que si ofendemos, tenemos que pedir perdón. ¿Cuántos ofenden? ¿Cuántos hoy día ofendieron a su esposa? ¿Hay alguien? Bueno, Jesucristo dice que tienes que pedirle perdón. Sencillo. Y el que es ofendido, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Pero eso tú lo vas a aprender en una escuela, lo vas a aprender en la universidad. ¿Dónde lo vas a aprender? En un discipulado, en un grupo pequeño, en un grupo de hogar, porque se te va a enseñar, porque en los grupos de hogar habitualmente se nota. Yo de aquí arriba veo puras caritas, ¿ve? Pero en el grupo discipular uno ve cuando la esposa llega
y el esposo quiere disimular, ¿cierto? Quiere pasar piola. Y uno dice, aquí no hay algo bueno. Y uno pregunta, y si hay algo delicado, se conversa en privado. Pero para eso está el discipulado. Porque Jesucristo, ¿qué quiere enseñarnos? ¿A qué? A vivir. ¿A qué nos quiere enseñar Jesucristo? A ver, dígalo. Jesucristo me quiere enseñar a vivir. Repita, Jesucristo me quiere enseñar a vivir. Jesucristo nos enseña que debemos bendecir al que nos maldice. Jesucristo nos enseña que debemos poner la otra mejilla al que nos quiere hacer mal. O sea, resumiendo, Jesucristo nos quiere enseñar a vivir. Realmente, hermanos, qué lindo sería nuestra ciudad, nuestro país, si todos viviésemos haciendo la voluntad de Dios. Sería el paraíso. Chile sería el paraíso. Si todas las personas viviésemos según la voluntad de Jesús, nadie haría lo contrario. Sería el paraíso. Por eso, cuando una persona, cuando una familia decide vivir el reino de Dios en su hogar, en su matrimonio, con los hijos, ¿sabe lo que ocurre en ese hogar? Un pedazo del cielo baja a ese hogar. Un pedazo del paraíso, del Edén, baja a ese hogar. Por eso Jesucristo nos enseñó a pedir y a orar diciendo: hágase tu voluntad como se hace en los cielos, hágase en la tierra. Donde se haga la voluntad de Dios, ¿sabe lo que existe ahí? El paraíso. Por eso qué lindo es vivir según la voluntad de Dios. Porque ahí es cuando empezamos a vivir el paraíso. No vivimos una religión, no vivimos solo una creencia. Vivimos como Jesús quiere que vivamos. Y cuando uno vive como Jesús quiere, ¿sabe qué? Pucha, qué lindo vivir. Pucha, qué linda la vida. Pucha, que andamos contentos. Ahí es donde se transforma esta palabra de que Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón viene para matar, robar y destruir, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo vamos a tener esa vida? Solo cuando hagamos y vivamos la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, Dios nos llama a ser discípulos. Dios nos llama a que dispongamos conscientemente nuestra vida para ser formados por Él como discípulos. Y un discípulo, yo tengo aquí varias definiciones que las voy a leer nomás. Un discípulo es aquel que ha sido llamado y responde con fe. Un discípulo es aquel que se compromete a seguir en obediencia, en fe y amor a Jesús. Un discípulo es aquel que se dedica, se sujeta a Cristo, se sujeta a su palabra y a su persona. Jesucristo es el Señor y maestro de esa persona. Un discípulo es un súbdito, es un aprendiz, alguien que aprende para saber, pero después para hacer. Eso es un discípulo, uno que aprende para saber, pero después lo lleva a la práctica. Un discípulo es aquel que se dispone a ser enseñado con el fin de realizar la voluntad de Cristo en su vida. Eso es un discípulo. O sea, hermanos, no solo tenemos que tener una disposición a pertenecer a un grupo de hogar, no solo tenemos que tener la disposición de pertenecer a un grupo de discipulado, tenemos que tener la disposición de ser discípulos, de dejarnos enseñar por Jesús, de dejarnos que Él nos moldee, que Él nos ajuste, que Él nos dirija. Porque si no, no sirve. Porque si no se transforma en otra reunión más. No es solo que usted
participe en un grupo de discipulado. No es solo que usted vaya a una reunión en casa. También significa que usted se dispone a ser formado, a ser forjado por Cristo. Esto es lo que Él quiere. Por eso, hermanos, Jesucristo en esta oración de Mateo capítulo 11, Él dice: te doy gracias, Padre, porque escondiste esta verdad de los sabios, de los entendidos de este mundo, y se las has dado a entender a los niños. A los niños. Como delante Gonzalo oraba, a lo vil y despreciado escogió Dios, no a los sabios de este mundo. Dios no quiere sabios, porque los sabios se vuelven sabiondos. Y Dios no quiere sabiondos. Dígale al que está a su lado: hermano, Dios no quiere sabiondos. Dios no quiere que solo tú seas conocedor de las verdades, sino que Él quiere que tú te puedas realmente llevar a la práctica. Por eso es necesaria también, no solo que tú asistas, no solo que tú te dispongas a ir a un grupo de discipulado, a una reunión, sino que también tú tengas la disposición y la decisión de decir: yo quiero ser formado, yo quiero que Dios me enseñe a través de este hermano, de esta hermana, que Dios me enseñe a vivir. Y esto es clave, hermano. Por eso debemos ser como niños. Nosotros tenemos a nuestra pequeña, y aquí hay varios que tenemos educación en casa con los más pequeños de kinder y primero básico. Y mi hija le están enseñando a leer. ¿Y cómo son los niños? Yo no los he visto a ella, no he visto a ella ni a otra niña, que cuando le empiezan a enseñar las letras o las vocales, por decir, le dice la profesora, que en este caso es mi suegra que le está enseñando, le dice: a ver, Connie, esta es la letra E. Yo nunca he visto que la Connie diga: no, esa no es la letra E, esa es la O. No dicen eso. ¿Sabe lo que dice? A ver, diga usted. Si yo aquí le presento la E, ¿qué va a decir usted? Es así, como niños. Los niños no discuten. Si un profesor empieza a enseñar en clase sobre las capitales y empieza a decir, bueno, que la capital de Chile es Santiago y la capital de Argentina es Buenos Aires, y un niño no dice: no, profesora, no, está equivocada. La capital de Argentina no es Buenos Aires, es Mendoza. ¿Qué le va a decir la profesora? Oiga, ¿cómo se le ocurre? Pero esto nunca ocurre. ¿Sabe por qué no ocurre? Porque los niños, cuando van al colegio, ¿sabe a qué van? A aprender. No cuestionan. Van a aprender. Cuando nosotros somos como niños y vamos a un discipulado, vamos a un grupo en casa, tenemos que ser como niños para que Dios se pueda formar y forjar en nosotros. Debemos realmente ser aprendices, ser discípulos. Por eso, hermanos, si en el discipulado se te enseña que debes tratar a tu esposa como a vaso frágil, no es para darte la lata, es para que Dios pueda formarse en ti y tú puedas ser cada día un hombre de Dios que trata a tu esposa con delicadeza, con amor y con ternura. Si en el discipulado se te enseña, esposa, a que debes sujetarte a tu marido, que debes ser su consejera, pero nunca la que dirige, sino que amar a tu esposo, apoyarlo y ser sujeta a él, no es por darte la lata, no es por ser machista, no es que Dios es un Dios machista. Es lo que Dios enseña en la Biblia. ¿Para qué? Para que ese matrimonio surja, para que ese matrimonio pueda realizarse en Dios y pueda realizar la perfecta voluntad de Dios. Cuando se le enseña a los jóvenes, tienes que obedecer en todo a tus padres. Tienes que honrarlos, porque ese es el primer mandamiento con bendición.
No es para darte la lata, no es joven para bajarte la caña, es porque es así donde Dios se va formando en tu vida. Y si tú honras a tus padres, Dios te va a honrar, porque vas a ser un discípulo de Él. Por eso los discipulados nosotros animamos a la apertura, animamos cuando un joven oculta cosas o le oculta cosas a sus papás o pecados que no ha dicho, que los confiese. Animamos a esto, ¿para qué? No para acusarlo, no para presionarlo, sino para que Cristo se forme en la vida de las personas, en la vida de los matrimonios, en la vida de las familias. Por eso, hermanos, necesitamos aprender de Jesús. Lo único que va a traer descanso a nuestras vidas es aprender de Jesús. Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando habla de yugo, ¿sabe de qué está hablando la palabra del Señor? Está hablando de las leyes de Dios. En otros términos está diciendo: si quieres descansar, practica, aprende mis mandamientos, vive como yo he dicho, y hallaréis descanso para tu alma. Porque dice: porque mis leyes, mis mandamientos son ligeros y mi carga es liviana. Si tú quieres de verdad hallar descanso, no lo vas a hallar en una religión. No lo vas a hallar solo por venir los días sábados a este lugar. Ni tampoco por ir solo a un grupo en casa. Lo vas a hallar cuando tú te empieces a sujetar a la voluntad de Dios y empieces a hacerla. Empieces a querer que Dios se forme en tu vida. Concluyo con esto. El reino de Dios apela cuando nosotros oramos y decimos: Señor, venga tu reino. Cuando uno dice venga tu reino, el reino de Dios primeramente apela a nuestra voluntad. Apela a tomar una decisión. ¿Qué decisión? La decisión de decir: Señor, desde hoy yo ya no mando en mi vida. Desde hoy yo ya no hago mi propia voluntad. Desde hoy yo quiero ser un discípulo tuyo. Ya no quiero vivir a mi forma y a mi manera. Entonces el reino de Dios empieza a venir. Pero pasa por mi mente, por mi voluntad decir: yo quiero el reino de Dios. Y una vez que yo decido seguir y que el reino de Dios venga a mi vida y el señorío de Cristo venga a mi vida, yo empiezo a conocer la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios yo la empiezo a llevar a la práctica. Empiezo a ser adoctrinado, pero para practicar. Y cuando este proceso de conocer la palabra de Dios y practicarla, la empiezo a vivir, ¿saben qué me transformo? En un discípulo de Jesús. Por eso un discípulo de Cristo es aquel que cree lo que Cristo dice y hace lo que Cristo manda. ¿Quieres aprender a vivir? Sí. ¿Quieres aprender a vivir como Jesús quiere enseñarte? Amén. Ponte en pie. Para hallar el verdadero descanso para nuestra vida,
es cuando realmente nos ponemos bajo el yugo de Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma de que tú puedas descansar. Y cuando hablo de descansar no es que, hermano, es que tengo sueño hoy día. No, yo no me refiero a ese descanso. Yo me refiero al descanso de tu alma, al descanso espiritual, a esa falta de vida en abundancia. Pero para poder descansar, yo tengo que tomar decisiones con mi voluntad. Tomar decisiones frente a Cristo y decir, yo quiero ser de verdad un discípulo. Un discípulo que lo discipulen.